Bueno, hoy lo que vamos a ver es espera que no me dejó. Ah, sí me dejó. Bien. Hoy lo que vamos a ver es todo lo que es psicopatologías, ¿sí? Recuerden que como acompañantes terapéuticos no solo nosotros vamos a acompañar en el ámbito escolar, sino que con todo rango de edad. Vamos a arrancar viendo lo que es neurosis, ¿sí? ¿Alguna de ustedes en algún momento escuchó hablar de la palabra neurosis? ¿Ustedes me ven bien o me ven dada? Bien, me parece que, pero ustedes me escuchan bien. Voy a sacar la cámara porque hoy no me estuvo andando bien Wi-Fi y capaz que no me llegue bien los datos para videos, calculo. Pero si ustedes igual cualquier cosa me cortan, igual voy a estar con la voz. Si se me empieza a escuchar cortado, me avisan y vuelvo a repetir o algo por el estilo, ¿ok? Bien. Bueno, lo que vamos a ver es todo lo que tiene que ver con psicopatologías, ¿sí? Como les decía. En primera instancia vamos a ver lo que es la neurosis. El término neurosis es como clave indispensable para pensar lo que es la nosografía en relación a la salud mental, ¿sí? Hay que tener en cuenta que nosotros, cuando hablamos con respecto a todo lo que tiene que ver con salud mental, nos referimos a un manual. Hoy por hoy, en la actualidad, en nuestro país, nosotros estamos con el DCM-4, que es el manual que de donde nosotros sacamos todo lo que tiene que ver con conceptos de todas las áreas que corresponden a la salud mental, ¿sí? De todos los trastornos, no solamente de neurosis, psicopatología, sino que si hablamos de lo que es, no sé, autismo, vamos al DSM, ¿sí? Si hablamos de, no sé, lo que se les ocurra, ¿sí? El DSM es el Manual de Diagnósticos y Estadística de los Trastornos Mentales. Es algo universal, todos nos basamos en eso, ¿sí? Es un manual de referencia, la más completa, por lo pronto, dentro de la Asociación Americana de Psiquiatría, en donde nosotros lo obtenemos como herramientas para que todo aquel profesional de la salud mental diagnostique y también para tener herramientas de información con respecto a los trastornos mentales, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de este manual? Es el de proporcionar un lenguaje en común, que todos hablemos, o sea, tengamos el mismo significado, miremos los mismos síntomas, alertas, criterios, para unificarlo dentro de todo lo que tiene que ver con los trastornos mentales y desde ahí establecer el sistema de clasificación y también este lenguaje común, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Si alguien viene, a ustedes, ¿no? Vienen y le dicen, necesitamos un acompañante terapéutico con diagnóstico en trastorno del espectro del autismo leve y trastornos del lenguaje y ecolalia. Ok, yo ya tengo el diagnóstico. Las bases tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque me voy a basar en el DCM. ¿Sí? Hoy por hoy está el número 5, en algunos lugares siguen usando como el número 4. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que van sumando diagnósticos, no es que cambia la mirada, ¿sí? Hoy por hoy no hay cambios de mirada, sino cambios de diagnóstico, o sea, suma de diagnósticos. Sí, por ejemplo, del número 1 al hoy, ha modificado, por ejemplo, el del trastorno del espectro del autismo. Antes era un niño autista, era un niño con ansiedad e hiperactividad, existía el TGD. Hoy por hoy, por ejemplo, el TGD y todo lo que tiene que ver con discalculia, dislexia, se nuclea dentro de trastornos del aprendizaje. ¿Sí? Lo que va variando son eh, algunas terminologías, pero la idea es estar al tanto de en qué se basa el último para desde ahí poder ir, ¿sí? Eh, Teniendo el mismo lenguaje en cuanto leemos un diagnóstico.
El concepto de neurosis, ¿sí? En primera instancia es un término organizativo. La razón principal de este término es que es utilizado en diferentes entornos, tanto en lo teórico como en lo conceptual, ¿sí? Los manuales que decimos arriba, ¿no? Esto del DCM, el 1, 2, 3, 4, hasta hoy el 5, ¿sí? Tiene esto de clasificar y poder simplificar la información de lo que es la neurosis, pero también hay que entender, como siempre digo, que cada sujeto es único. Muy importante esto, que nosotros tenemos que entender que cada sujeto es único. Bien, entonces, ¿qué es la neurosis? La neurosis es un término genérico que describe un conjunto de alteraciones emocionales y nerviosas sin que haya una lesión física. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de lesión física, en todo lo que tiene que ver con situaciones que atraviesan la salud mental, es que no hay una alteración en el sistema nervioso central. ¿Qué hay en el sistema nervioso central? El cerebro, exactamente. Vieron que lo primero que hacen cuando empezamos a evaluar a alguien, si tuvieron contacto con respecto a alguien que estuvieron evaluando, ¿qué es lo primero que cualquier profesional, psicólogo, psicopedagoga, fonoaudióloga te dice? Incluso la pediatra. ¿A dónde te manda? Al neurólogo. Exactamente, porque lo primero que tenemos que descartar es que no haya una lesión física en el sistema nervioso. Bien. Descartamos que no hay una lesión física en el sistema nervioso y ahí decimos, ok, hay una posibilidad de una neurosis. ¿Cómo? Sí, desde el espacio de las terapias nos tenemos como tips es que se caracterizan por patrones de pensamientos, sentimientos y comportamientos que son desadaptativos. ¿Qué quiere decir esto? Que no son los esperados para la sociedad. ¿Sí? O son excesivos, ¿sí? Este constante movimiento, no me puedo quedar quieto, hablo mucho, tengo verborragia. Las personas neuróticas tienen dificultades para gestionar y controlar sus emociones, ¿sí? Y pueden presentar muchos episodios de inestabilidad emocional, ¿sí? Por ejemplo, los síntomas de alguien que tiene neurosis varían desde fatiga, problemas para dormir, inseguridad, miedos irracionales, comportamientos repetitivos o evitativos y una predisposición a la preocupación y la culpa. ¿Sí? Hay diferentes tipos luego vamos a ir como desmembrándolo, ¿no? La neurosis obsesiva, la histeria, trastornos disociativos, ¿sí? Hay la psicosis, psicopatías, hay diferentes tipos de neurosis, ¿sí? Hoy vamos a ir como con la más básica. ¿Qué síntomas emocionales hay en la neurosis? Primero, ansiedad, temor y preocupación excesiva. Pensemos en esto de que la ansiedad, el temor y la preocupación son emociones connaturales en cualquier ser humano, en cualquier sujeto. El tema es que acá lo llevamos a extremos, ¿sí? Tristeza, apatía y falta de interés por actividades placenteras, inestabilidad emocional, cambios bruscos de humor, irritabilidad, frustración, sí, sí. Veamos, pensemos en esto que también viene de las emociones. O sea, si es algo del cerebro, es algo que yo tuve alguna lesión, me golpeé la cabeza, afectó alguna parte del lóbulo, pero también hay que pensar que si no hay ninguna lesión, puede ser algo que aprendí y lo tomé como propio.
No, 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 por eso dije, no hay lesión cerebral. No hay lesión cerebral. O sea, yo voy al neurólogo y me va a decir si tu cerebro está 100%. Pero vos vas a seguir con los síntomas. Entonces, parte desde una mirada más emocional y desde un cerebro que se reestructuró y reaprendió a interpretar el mundo desde otra mirada. Exactamente. Por ejemplo, las personas que tienen, depende de los grados, ¿no? Porque, vuelvo, recuerden que, como les dije en un principio, puede haber diagnósticos combinados. Pero, por ejemplo, alguien que tiene depresión no necesariamente tiene una lesión cerebral. Pero hay personas que tienen, por ejemplo, trastorno límite de la personalidad, que tienen alteraciones en la parte de lo que tiene que ver con impulsividad dentro de alguna lesión o alguna mala conexión cerebral. ¿Sí? Por eso es importante esto, poder ir desarmando cada sujeto con cada diagnóstico, porque los diagnósticos se pueden combinar. Pueden Luego vamos a ver todo lo que tiene que ver con todo lo que es neurociencias. Pero, por ejemplo, si vos tenés una ACV, depende de dónde, ¿sí? Dónde se sitúa tu ataque cerebrovascular y lo que afecta es lo que luego podés o no tener consecuencias. Tal vez te afecta en la parte de locomoción y no en la parte cognitiva o intelectual o de emocional. Tal vez incluso te afecta en la amígdala y no te afecta en nada, después te recuperas bien. Depende de dónde se produce el ataque cerebrovascular, es el área que se ve afectada. Porque el cerebro se divide en muchas partes y cada una de esas partes ejecuta, ¿sí? Una interpretación de lo que el cuerpo tiene que vincularse con el mundo exterior. ¿Sí? Entonces, puede ser que el ataque haya sido en la parte del lenguaje, entonces se te va a afectar el lenguaje. Puede ser que no en el lenguaje, pero sí en la locomoción. Entonces, eso depende mucho de dónde. Y aparte también, luego lo vamos a ver, pero si hay un buen tratamiento después, luego los primeros 21 días son vitales luego de que hay un ataque cerebrovascular. Porque ahí es donde puede existir la plasticidad neuronal, que es cuando las neuronas se pueden volver a reconectar y readquirir el aprendizaje. La neurosis es emocional. O sea, es como si yo de repente te digo, soy autista y te digo, no, no hay vuelta atrás. Y no, porque es mi cerebro interpretando el mundo. Puedo sumar herramientas para poder, ¿sí? Comenzar a vincularme con la sociedad, ser autónomo, ¿sí? Pero no quiere decir que mi cerebro va a modificarse. Las personas con depresión, ansiedad, TH, TDA, neurosis, las personas que tienen neurosis obsesiva, que son los TOCs, ¿sí? Los trastornos de ansiedad, o sea, son parte de uno, forman parte de nuestra identidad. Ahora es cómo comenzamos a generar, ¿sí? Diferentes estrategias para poder resolverlo. En una de ellas, por ejemplo, es la terapia cognitiva conductual, que es o sea, es poder aprender sobre mis patrones para poder reencaminarlos según lo que yo deseo, lo que yo quiero modificar de mí. Hay cosas que podemos modificar y cosas que tal vez tenemos que encontrar otras estrategias, no el camino que espera la sociedad. Bien, bien. ¿Se entendió hasta ahí? Bien. En cuanto a lo que tiene que ver con la neurosis, como le dije, tiene síntomas emocionales, como esto, la ansiedad, temor, preocupación obsesiva, tristeza, apatía, falta de interés, tendencia a sentirse vulnerable o susceptible. Y también afecta a lo conductual, porque como yo me siento es como actúo. Entonces, ¿qué empieza? Empieza esto, la incapacidad para tomar decisiones, la dificultad para relacionarse con los demás, comportamientos repetitivos o rituales,
tendencia esta a la rigidez, el orden excesivo del control. Vieron que yo les nombré el otro día una serie que se llama Monk, se las nombré a ustedes, ¿no? Una serie del año 2000 donde aparecía un acompañante terapéutico. Bueno, él tiene un diagnóstico de neurosis obsesiva, que no es, que es algo que van a ver en la serie, si quieren pispearlo un poco, ver algún resumen. Él es una persona que siempre en su niñez tuvo esta neurosis obsesiva, el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, pero se acrecentó y se acentuó luego de que vivió un hecho traumático. No fue porque se golpeó la cabeza ni nada, sino que una situación emocional lo atravesó y comenzó a hacer portavoz su cuerpo de manera conductual. Entonces empezó a tener dificultades para relacionarse con los demás, a tener una obsesión con los gérmenes, imposibilidad para comunicarse. Entonces, ahí pueden ver un poco, ¿no? Lo que puede suceder, por ejemplo, en una persona que tiene una neurosis obsesiva, un trastorno obsesivo compulsivo, que son los famosos TOCs. En la serie está un poco exagerado, pero es algo que sucede, ¿sí? Hay personas que tienen TOCs. Por ejemplo, no sé, otra serie que sucede mucho es, ¿vieron en algún momento The Big Bang Theory? Es una comedia, pero habla un poco de una persona no diagnosticada porque es comedia, pero que tiene algunos rangos del espectro del autismo con un trastorno obsesivo compulsivo. Entonces de repente él, en el momento de golpear la puerta, hacía toc, 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 y necesitaba hacer 3 golpes. Si no hacía 3 golpes, él hacía como que cerraba la puerta y lo volvía a hacer. Parece como re loco, pero hay personas que sí les sucede. No puedo pisar sobre las líneas, tengo que pisar dentro de la parte lisa. Hay personas que lo llevan como extremos, porque es nuestro cerebro que nos pide e interpreta el mundo de esa manera, ¿sí? Entonces de ahí vienen los comportamientos repetitivos o rituales, esta rigidez y la evitación a situaciones que se perciben como peligrosas o estresantes, las situaciones traumáticas, le huyo, porque me van a generar una distorsión de mi realidad, ¿sí? Y así como las emociones me generan nuevas conductas, también me afectan físicamente. Tal vez no neurológicamente, pero sí en mi cuerpo, porque empiezo a tener problemas para dormir, como insomnio o parainsomnio. ¿Saben lo que es el parainsomnio? No, el parainsomnio no es la parálisis del sueño. El parainsomnio es, duermo un ratito, me levanto a las 3 de la mañana, me despabilo y luego me duermo a las 4 y a las 40 minutos me despierto, me despabilo. Es como un insomnio intermitente. El cuerpo al otro día termina igual de cansado como si hubiese tenido insomnio. Porque los periodos que llego a dormir son de 20 a 30 minutos. Ese es el par insomnio. Una vez dice, no, tuve insomnio toda la noche. Y después dice, no, pero dormí un ratito. No, es que no fue insomnio, par insomnio. Es un insomnio intermitente, ¿sí? Entonces tengo problemas para dormir y eso que ocasiona dolores de cabeza, empiezo a sentirme más agotado, ¿sí? Incluso vuelvo esto, después de descansar, como aparece este insomnio intermitente, mi cuerpo no descansa al 100%. Y también pueden empezar síntomas físicos, ¿sí? Esto de me molestan los ruidos, me molestan las texturas, pero lleva esto a que el cuerpo está interpretando el mundo de otra manera. ¿Qué sucede? Que siempre digo, ¿no? Cuando a veces dicen, no, porque él solo, aparece un niño que tiene, me dicen, no, solo tiene problemas conductuales, pero es re inteligente, solo aparece la furia nada más. ¿Qué pasa cuando aparece y las emociones y todo mi interpretación del mundo está distorsionada? Empiezo a tener dificultades para concentrarme. Y si tengo dificultades para concentrarme, tengo dificultad en el aprendizaje. Entonces, si tengo dificultad para el aprendizaje, me distraigo más rápido, empiezo a tener pensamientos intrusivos, empiezo a tener conductas disruptivas, me enojo de la nada, te revoleo algo, estoy triste, lloro, me enojo. Bueno, estas situaciones aparecen como síntomas cognitivos en las personas que aparecen con el diagnóstico de neurosis, ¿sí? Es importante entender que la neurosis
ya no se usa formalmente dentro de un diagnóstico, sino que aparece como trastornos de ansiedad, trastornos depresivos y trastornos obsesivos compulsivos, trastornos al límite de la personalidad, ¿sí? Esos son los diagnósticos que se manejan actualmente como la que dentro del DSM se le llama neurosis. Sí, en primera instancia es neurosis y después, según cómo afecta a cada sujeto, se va desmembrando en los diferentes trastornos, ¿sí? Que son diagnósticos que hoy por hoy están actualizados. Bien, hasta ahí se entendió. Bien. Entonces, nosotros si de repente vemos un diagnóstico, o sea, si piden, no, tiene neurosis, bueno, pero ¿qué tipo de neurosis? ¿Qué diagnóstico le acompaña a esta persona? ¿Sí? Entonces ahí se va a decir, no, es una persona que de diagnóstico es neurótica con trastorno obsesivo compulsivo, con trastorno de ansiedad, con trastorno de pánico, ¿sí? Trastorno depresivo, que son los que suenan más ahora. Seguramente la palabra neurosis no la escucharon, pero sí escucharon a alguien que diga, ay, tiene trastorno de ansiedad. Bueno, todo esto se deriva de la neurosis, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que vemos cuando vemos una persona neurótica, ¿sí? Que tiene estos rasgos de alguno de estos diagnósticos. Es una persona que tiende a experimentar, como dijimos, emociones negativas. La persona, su identidad, está inundada con emociones negativas, con pensamientos intrusivos, ¿sí? Ansiedad, culpa, ira, tristeza, ¿sí? Y en mayor frecuencia e intensidad que el resto. Se caracterizan incluso por estar estresados, percibir siempre la realidad de forma negativa, tener baja tolerancia a la frustración y también esto de reaccionar cotidianamente excesivamente a cosas cotidianas, ¿sí? Por ejemplo, no sé, eh, me fue mal en no sé, perdí el colectivo y ya siento que es el fin del mundo. Y me vuelvo a mi casa, me acuesto a dormir, mi día empezó mal y no puedo ver otra realidad positiva, ¿sí? Pero es que no es, a veces, la otra vez vi un cortito que hablaba Diego Peretti, ¿sí? El actor, en el que decían esto, ¿no? De poder comprender realmente, por ejemplo, los trastornos neuróticos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la depresión, los trastornos de ansiedad, en el que decía, si vos ves a alguien paralítico, le decís, che, levántate de la silla, dale, vos podés, levantate de la silla. ¿Se les ocurriría a ustedes decirle algo así a alguien que no puede caminar? Porque no puede, porque hay algo fisiológico que le impide. Lo mismo sucede a las personas que tienen trastornos de ansiedad o tienen trastornos depresivos, que sienten que la tristeza los desborda, que no ven, che, no, pero dale, vos podés, levantate de la cama. Y la realidad es que no pueden, porque hay químicos que todo este contexto de sus emociones desbordadas no están produciendo su cerebro. ¿Sí? Entonces empieza a alterar, no puedo, no puedo. Vieron que la mayoría de que yo les dije, estos trastornos que vienen con neurosis, no solo aparece el psicólogo, sino aparece el psiquiatra, ¿sí? Porque les suministra herramientas que tienen con esto de poder brindarles químicos que no son naturales. Bien, ¿hasta ahí vamos bien? Bien. Hay diferentes tipos de neurosis, ¿sí? La clasificación clásica, ¿sí? Que es la que nosotros estamos viendo en primera instancia y en las que vamos a ver hoy, describe tres tipos de neurosis: la obsesiva, la histérica y la fóbica. El mismo nombre ya las relacionan ustedes. Si ustedes dicen la obsesiva, la histérica y la fóbica, ya pueden como decir, ah, por dónde viene la mano. Porque son palabras incluso que utilizamos diariamente, ¿sí? Y cada una de estos tipos de neurosis, se representa de diferentes modos de situarse frente a qué. Frente a esta persona que siente un vacío existencial, porque lo que sucede es sienten un vacío existencial que lo que les produce es angustia.
Y también representa diferentes modos de vivir el deseo, la toma de decisiones, la incertidumbre y por sobre todas las cosas, su inmersión en la vida social. ¿Alguno de ustedes tuvo alguna vez, por ejemplo, un contacto con alguien que tenga un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo? Bien. ¿Y podían vincularse de ella como con esta persona de manera connatural? De manera natural, de manera de decirle, o sea, de que sus estados de ánimo, todo esto pensando en una persona no medicada y con tratamiento, ¿no? Sus estados de ánimo sean siempre como paralelos y no de súbitos, o que de repente puedan tener una charla sin ánimos de susceptibilidades. Habitualmente cuando tenemos acceso a estas situaciones, en realidad son en el círculo íntimo, a menos que seas alguien de la salud. Son situaciones que nos atraviesan, porque tienen como cambios emocionales, están 10 minutos tomando bien el mate con uno y a los 5 minutos la tenés llorando en el baño. Bueno, y eso es lo que sucede, que es donde más se vuelve complejo, es en la relación con los otros. Hoy por hoy ustedes, a medida que van a tener herramientas, van a decir, ok, tengo herramientas de salud mental para decir cómo puedo ir gestionando estrategias para actuar. Pero si uno no se inmerse o sea, no se sumerge en ese mundo, es muy complejo, como aparte atravesado por todo lo emocional de uno. Y lo primero, más allá de que hoy, desde esta mirada, ¿no? Como construcción de un perfil de profesional, dice, no, hoy por hoy no le diría a un depresivo, che, levántate. O a un fóbico, che, no le tengas miedo a las arañas. Porque es algo que nosotros lo vemos como irracional, pero que su cerebro lo está viendo de ese modo. Pero en ese momento lo hicimos. O sea, y no está mal, porque tampoco teníamos las herramientas, pero en algún momento lo hicimos. Da, otra vez vas a llorar. ¿Qué te está pasando? Y no sé, yo siento angustia. Siempre con angustia. No, 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 no. Pero porque nos sale con natural, porque no podemos comprender cómo está interpretando esa realidad. Bueno, pero también hablamos de diferentes generaciones en las cuales, no sé, personas más 50 todavía no le es complejo entender a las familias separadas, las familias ensambladas. O sea, vos vas a una señora hoy por hoy de unos 80, de unos 70 y te dice, pará, pero vos, ¿cómo es que tenés un hijo de cada pueblo? Y sí, señora, no, no es un hijo de cada pueblo, son todos hijos míos. Pero son los diferentes tipos de cultura. Y con la salud mental es terrible, porque lo primero que piensa cualquier persona más 50 más 60, voy al psicólogo, estás re loco. No, el psiquiatra me medicó, estás para el neuropsiquiátrico, es terrible, ¿qué te está pasando? Vos ves gente muerta, ¿no? Porque lo primero que relacionamos son con situaciones catastróficas y más las generaciones más grandes. Ni hablar de que ellos quieran acceder, o sea, es muy complejo, hoy yo lo veo en el espacio acá, vienen adultos mayores, lo que le cuesta decir que vienen al psicólogo. Yo no estoy loco, acá me mandó el neurólogo, pero no sé, porque yo no estoy loco. No, pero no hace falta que esté loco, es para dialogar. No, 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 pero, ¿ves? Y no hay que echarle la culpa a mi mamá. Y no le vamos a echar la culpa a tu mamá. Todo lo que tienen de información con respecto a la salud mental. Bien, la primera que vamos a ver es la neurosis obsesiva, ¿sí? Aunque esto, ¿no? Dentro del manual, ¿sí? Como le decía, hay como dos vertientes con respecto a la neurosis obsesiva. Una es el trastorno de ansiedad y la otra vertiente es el trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? En donde, por ejemplo, en el trastorno obsesivo compulsivo es donde se presentan literalmente esto, ¿no? Las obsesiones y las convulsiones que son reconocidas por las personas
como excesivas e irracionales, que lo que hacen es provocar un malestar significativo y muchas veces interfiere con la rutina de la persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque sus relaciones laborales o académicas o de su vida social están enmarcadas dentro de esa obsesión, ¿sí? Están estructuradas alrededor de un deseo prevenido, que es muy complejo de poder realizar, y lo que sucede es que nunca llegan al objetivo, porque algo que los caracteriza es la procrastinación, ¿sí? Esto de, con tal de que esté todo bajo control, que no se me vaya ninguna, que mientras que pinto nada se me vaya fuera de la raya, como que lo dejo para mañana, mañana voy a estar más listo, mañana voy a estar más listo. Entonces como que se hace lejano esto de todo lo que tiene que ver con la terminación de algo, ¿sí? En el manual indica que la mayor parte del tiempo las personas con trastorno obsesivo compulsivo no reconoce que está atravesando esa situación. Es muy complejo el autoconocimiento, lo normalizan. Che, estás caminando dentro de las cuadrículas y no estás pisando las rayas. Ah, sí, porque así tiene que ser. Y llegan a justificar estas obsesiones o compulsiones, ¿sí? Ellos se definen por pensamientos, impulsos e imágenes que son recurrentes y persistentes, ¿sí? Que desde el lado de afuera, si nosotros decimos, bueno, son intrusos, ¿sí? No son, son inapropiados, pero ellos comienzan a normalizar. Y cuando no logro ejecutar el mundo tal cual estas imágenes me lo dicen que debo realizar, lo que empieza a aparecer es la ansiedad y el malestar. Entonces, todas estas situaciones que para el mundo exterior, ¿no? Para alguien un neurotípico es la persona que tiene como, entre comillas, ¿sí? Se adapta a la sociedad tal cual está planificada. Y aquella persona neurótica, con neurodivergencias, neurodiversa, es la persona que interpreta el mundo desde otra mirada, con la percepción, entre comillas, ¿no? Tiene distorsionada. ¿Por qué? Porque no se adapta a lo que es el neurotípico, ¿sí? Y estas situaciones que parecen sencillas, para esta persona es imposible de ignorar o suprimir. O sea, le sale como automático, ¿sí? Estos podemos lograr neutralizarlos cuando podemos comenzar a trabajar sobre el reconocimiento de que son producto de su mente, ¿sí? Las compulsiones se definen por comportamientos. Hubo en la pandemia, por eso digo que no es algo que es algo de nacimiento. En la pandemia, muchas personas comenzaron con el trastorno obsesivo compulsivo con respecto al alcohol en gel y el lavado de manos. Como cada 5 minutos estar yéndose a lavar las manos. Y lo veo aún como, escribí, me saludo a alguien y me tiro alcohol en gel. Es como una rutina, algo que sí. ¿Y qué sucede? ¿Cuándo nos damos cuenta cuando se vuelve a trastorno obsesivo compulsivo? Cuando, si no logro hacerlo, ya me empieza a generar ansiedad. Que si lo ven, hay muchas personas que les sucede hoy por hoy, que es algo que lo adquirimos y que nos empezó a como llevar a un lado complejo de la manera de interpretar nuestra realidad, ¿no? Como entra alguien, me saludó y necesito ir a lavarme las manos. Me dio un beso en el cachete y me quiero ir a lavar la cara, tirarme alcohol por todos lados. Es un trastorno obsesivo compulsivo que comenzó de un desencadenante traumático, por ejemplo, que fue la pandemia. La realidad es que la pandemia afectó en todos los aspectos a la salud mental. Aparecieron las neurosis aparecieron en la salud mental. Ansiedad, depresión, obsesivo compulsivo, neurótico, todo, la histeria. La pandemia generó muchas alteraciones. Es más, desde la pandemia, los niños pandemia, que les digo yo, hay muchos niños con autismo selectivo.
con esto de no puedo hablar cuando hay alguien que no conozco y se les transforma hasta el cuerpo. Esa ansiedad es como, ¿vieron cuando ven el pánico escénico? Bueno, a estos niños hoy les sucede el pánico escénico constantemente. Vienen a, o sea, literal, chicas, o sea, yo les prendo la cámara para que vean. La otra vez yo tengo una pacientita que yo la escucho en la vereda que tucu, 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 y la observo por la ventana y está que se cuelga, y mis primeros encuentros con ella estaba así. Y de repente yo le decía, Pepita, ¿querés pintar? Bueno, pintemos, y le daba todos los colores y para ella movilizar el cuerpo se tenía que ayudar con una mano y hacer esto. Y pintaba así. Hoy por hoy estaba súper relajada, el otro día le mandé un video a la mamá que es un lorito acá adentro, pero estuvimos casi un año trabajando para llegar a esa situación, ¿sí? Porque esto, ¿no? El cuerpo se le comenzó a transformar y es porque es un niño pandemia, porque durante 4 años no vio el mundo más allá de la virtualidad. Y su primer vínculo fue el jardín. Entonces, vuelvo, a veces nosotros decimos, es algo neurológico, no, a veces es sencillamente situaciones traumáticas que nos fueron atravesando. Bien, hasta ahí se entendió, me escucharon todo bien. Bien, como decía, ¿no? Todo lo que comprende, yo me veo súper tildada, por eso voy a apagar la cámara porque voy viendo que voy caminando así, me genera ansiedad todo lo que comprende, sí, a todos estos actos que no son reconocidos como producto propios de su mente, sí, son los llamados compulsiones, que, como dije, por ejemplo, el lavado de manos, el orden, esto, ¿no? Yo dejé la botella acá y alguien me la movió y se dan cuenta que la movieron, ¿sí? Mi corbata, las medias todas iguales y también esto de carácter repetitivo, ¿sí? Otro, por ejemplo, que se distingue mucho son los actos mentales. Contar, no sé, algo me sucede y estoy contando, uno, dos, tres, cuatro, bueno, y hablo. O rezar, repetir palabras, ¿sí? Entonces, que es algo que la persona se ve obligada a realizar, porque si no vuelvo, le genera malestar o ataques de ansiedad, ¿sí? Lo otro que tenemos es la neurosis histérica, que la denominación de histeria, ¿sí? Viene de la época de Freud y es clave para pensar todo lo que tiene que ver con las psicopatologías, ¿sí? El término histeria, vuelvo, es viejísimo, lo pensamos en esto de cuando la época griega, ¿sí? Y proviene de la palabra histerón, Histeron, que del griego significa útero. ¿Por qué? Porque esta enfermedad, este trastorno, en un principio se lo relacionaba explícitamente a las mujeres. ¿Vieron cuando incluso a veces hoy se utiliza todavía? Ah, estás re histérica. ¿Ves qué histérica que sos? O incluso cuando se lo lleva a una terminología del hombre, sos un histérico, ¿ves? Ya te pareces una mujer. Porque el término de la histeria se lo lleva a eso, ¿no? A la mujer. Está basado en que se consideraba la histeria como una enfermedad del útero, ¿sí? Por lo tanto, explícitamente en las mujeres. Hoy por hoy está descartada esta postura, ¿sí? Considerándose que no hay una relación entre el útero ni que la histeria es explícitamente de las mujeres, ¿sí? Pero en un principio, literal, el nombre de la histeria venía de esta historia, que en la antigua Grecia decían que incluso nuestro proceso premenstrual tiene muy parecido a los síntomas que aparecen en las personas con histeria, entonces lo relacionaban a una enfermedad de las mujeres. Incluso decían que cuando un hombre presentaba esos síntomas era porque la mujer lo contagiaba, no porque tenía un trastorno. Pensemos esto también contextualizado a una sociedad desde hace muchísimos años en donde la mujer era desvalorizada, ¿sí? En donde éramos culpables de todo.
Surgía, nos mandaban, éramos pecadoras y era porque Eva mordió la manzana. Entonces, ese proceso cultural y social, ¿sí? También fue determinando mucho de las modificaciones de los primeros trastornos. El psicoanálisis, Freud, el término histeria lo constituyó como su pilar teórico, ¿sí? Pero planteó a la histeria como neurosis, como diciendo que la estructuración típica de la neurosis se convierte en un eje transversal de la histeria. Freud, luego lo vamos a ver más en onda Freud, pero basaba toda su teoría en todo lo que tenía que ver con la sexualidad. Entonces, y aún así llevaba la histeria dentro de una mirada más sexualizada, de un sujeto que no podía satisfacer sus deseos sexuales y comenzaba con estos síntomas. Luego, ¿sí? A medida que fuimos avanzando, se recategorizó este diagnóstico y se vio que la histeria viene desde un vínculo con un otro y no con un deseo visto desde la manera sexualizada, sino con el deseo de un otro, de un vínculo, ¿sí? En donde nosotros podemos buscar diferentes tipos de histeria, el trastorno de conversión, el trastorno de somatización y el trastorno somatomorfo, ¿sí? Que en todos ellos lo que aparecen son diferentes síntomas físicos que persisten durante varios años. ¿Qué es lo que alteran estos síntomas físicos? Que vienen de esta manera de vincularme con un otro, ¿sí? Que hay un deterioro significativo en todo lo que es el área social, en las áreas de actividad de este individuo, ¿sí? Como dice la palabra, ¿no? Trastorno de conversión, somatización, todo lo que atraviesa mi histeria me afecta en el cuerpo. Entonces, no solo me va a afectar, ¿sí? Emocionalmente, sino que también me va a afectar en todo lo que comprende a síntomas físicos. Aparecen los síntomas gastrointestinales, síntomas sexuales, neurológicos, ¿sí? Pero no se puede relacionar con una enfermedad médica conocida o por los efectos directos de una sustancia, sino que es una enfermedad basada en esto de lo físico excesivo, en el que me vinculo a través de la histeria, del drama, de nada, me duele la cabeza, me estoy por morir, ¿sí? Entonces, ¿desde dónde se fundamenta la neurosis histérica? En esto el deseo insatisfecho. Da igual lo que esta persona elija, siempre se siente esa sensación de pérdida, ¿sí? Lo mejor es lo que no se tiene. Y las decisiones, ¿sí? Que toman desde esta situación es que elijo lo que no quiero o lo que me hace sufrir. Y los síntomas somáticos son frecuentes. ¿Se entiende un poco? Bien. La histeria igual fue evolucionando, ¿sí? Durante el tiempo, pero sí se traduce en una enfermedad nerviosa crónica, ¿sí? Caracterizada por esta gran variedad de síntomas, principalmente funcionales y a veces por ataques convulsivos, ¿sí? Es una afección mental en las cuales las personas, así como todas las neurosis, actúan de una manera muy emocional y dramática. ¿Qué es lo que hace? Necesitan la atención de otros. Entonces, ¿cómo actúo? Buscando la atención hacia mí. Como dije, hay diferentes tipos de histeria, ¿sí? Y por ejemplo tenemos la histeria de angustia, la histeria ártica, que se ve como el síndrome de la huida, la histeria mayor o gran histeria y la histeria menor. Eh, yo voy a contar una situación real que sucedía en la antigüedad cuando comenzábamos eh, esto, ¿no? De poder estudiar lo que era la histeria, ¿sí? En donde
como dije, su origen se remontaba a las mujeres. Entonces, los primeros estudios de la histeria se daban en mujeres, ¿sí? ¿Por qué? Porque seguían sin entender qué era este malestar y muchos médicos pensaban que surgía de la mujer como consecuencia de su gran represión sexual. Como dije, Freud lo relacionaba con la sexualidad, ¿sí? Entonces, uno de los métodos que se decía en esa época que se utilizaba para curar la histeria era el paroxismo histérico. ¿Qué es el paroxismo histérico? Era la masturbación. Las mujeres acudían al médico para recibir entre comillas, un masaje pélvico, ¿sí? El tratamiento consistía en esto, en que el médico, el doctor, estimulase, ¿sí? Todo lo que son los genitales de la mujer hasta llegar al orgasmo. En ese momento no involucraba o sea, la penetración vaginal, ni se veía como algo sexual, sino literalmente como un masaje y tratamiento, ¿sí? Pero así es como llegaban a pensarse que era, que se podía llegar a curar la histeria. Por eso digo, la histeria es una de las enfermedades más antiguas y que se las relacionaba a las mujeres. ¿Cuándo cambió un poco esta mirada? En 1952, cuando la Asociación Americana de Psiquiatría declaró que la histeria no era explícitamente femenina, ¿sí? No era una enfermedad, ¿sí? Que las mujeres, eso era el síndrome premenstrual y que no era la histeria como hoy la conocemos, ¿sí? Entonces, desde ahí viene esta mirada vieron cuando nos dicen, ¿no? Ahí va la histérica. En realidad la histeria hoy por hoy es una enfermedad dentro de la salud mental, ¿sí? Que se refiere también a estos trastornos funcionales hoy. ¿Se entendió hasta ahí? Bien. Pero la realidad de la historia era cuando se decía que era la enfermedad de la mujer, ¿sí? Pero hoy por hoy nosotros sabemos que no es así. ¿Qué sucede en la histeria, sí? Hay un trastorno de personalidad en donde las personas, sí, suelen ser fácilmente influenciables o con esto, ¿no? Desde la búsqueda de la llamada atención tengo una necesidad de pertenecer, de querer pertenecer, ¿sí? Y tienen esto de la sugestión, en donde todos son más susceptibles. Tienden a confiar demasiado, especialmente en cuando aparece una figura de autoridad, pero no porque quiero que o sea, por llamar la atención, sino como esto, ¿no? Para que me pueda resolver lo que me está atravesando. ¿Qué es lo que sucede con todo esto? Es necesario, ¿sí? Eh, el poder eh, acompañar a que genere estrategias, porque si no se genera una dependencia. Y por eso aparece mucho en las personas que tienen histeria, que cuando aparecen los profesionales haya una distancia óptima. Y por eso, para todo lo que tiene que ver con trastornos psiquiátricos, como la histeria, trastorno al límite de la personalidad, eh, trastornos de depresión, trastornos de ansiedad. Es muy importante que nosotros tengamos las herramientas y que estemos preparados psicológica y emocionalmente para poder acompañar estos trastornos, porque atraviesan mucho nuestra historia personal, ¿sí? Bien. Eh, ¿Hasta ahí alguna duda? Bien. Vamos a finalizar ahí, ¿sí? Y el encuentro que viene vamos a ver todo lo que tiene que ver con psicosis. ¿Tienen Netflix? Bien. Hay una película que se llama Adolescente, una serie. Fue como
eh, de un asesinato. Bien, la idea es que puedan ver esa serie, ¿sí? Para el encuentro que viene. Son cuatro capítulos. El más interesante, que es el desde donde yo quiero trabajar el tema de lo que es la psicosis y psicopatías, es el capítulo 3. Pero para que puedan entenderla, lo ideal sería que vean los cuatro capítulos. La realidad es que es muy interesante la serie, entonces como que te va llevando, como que van a terminar de ver el primer capítulo, no es de misterio, o sea, ya desde el capítulo uno saben quién es el asesino, o sea, no es que van a ascendencia, no, ya desde el capítulo uno saben lo que van a atravesar, pero sí pueden ver los diferentes tipos, ¿sí? Hay un vínculo con la familia, hay un capítulo que habla de ese niño inmerso en la educación, hay un capítulo hablando explícitamente una charla, un capítulo que son 40 minutos del chico laburando con la psicóloga. Entonces, véanla. El más interesante, el que, desde el cual nos vamos a trabajar, es el capítulo donde habla con la psicóloga y desde donde vamos a hablar después de las psicopatías. ¿Sí? Pero véanla, es muy interesante y también para los que tienen hijos adolescentes lleva a reflexionar mucho los vínculos que tenemos hoy con los adolescentes hoy en día y la sociedad. Y también van a ver esto, ¿no? Lo mismo que me preguntaba Ceci hace un ratito. Esto de estas enfermedades, ¿nacemos o las construimos? Estos trastornos. Y van a ver cómo este niño lo fue construyendo en pos a lo que la estaba atravesando la sociedad. ¿Sí? Hay personas que tienen como una predisposición genética y todo lo que vamos a ver, pero también es esto, la construcción de la sociedad muchas veces, de los lugares en donde estamos inmersos, de estas situaciones transversales que nos atraviesan como situaciones traumáticas y cómo nos lleva a responder. ¿Sí? Tienen toda una semanita para verlo, aprovechenla. Cualquier cosita igual me avisan. En Magis también está. Eh, Véanla tranquila. Y nos estamos viendo la semana que viene. No, 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 no. No, no, vean la serie, porque la realidad es que todas estas van conectadas, pero si les tiro toda la información de una, como que quedan ahí ruiditos. Entonces, la semana que viene hacemos un repaso y ya lo enlazamos con todo lo que tiene que ver con psicopatologías y psicosis. ¿Sí? Vean la serie. Bueno, nos vemos la semana que viene. Chao.